Hola, buenos días. Vamos a ver hoy los resultados de los bancos españoles en el primer trimestre de 2023 y empezamos con el Banco Sabadell. Veis que los márgenes bancarios han crecido mucho, principalmente por la subida de los tipos de interés, lógicamente. El beneficio neto cae al 4%, porque en este primer trimestre de 2023 todos los bancos han tenido que pagar el impuesto especial que puso el gobierno el año pasado por todos los beneficios que tuvieron en 2022. Si no se hubiera creado este impuesto, el beneficio neto del Sabadell crecería al 69%. Os lo marco en rojo. En los 3 próximos trimestres de 2023 ya no tendrá que pagar nada por este impuesto, así que este efecto se irá diluyendo. Si no se quita este impuesto, la próxima vez que tendrán que pagarlo será en el primer trimestre de 2024 y lo pagarán por todo el año 2023. Todo lo que os acabo de contar de este impuesto es igualmente válido para todos los bancos. Todos los bancos han recurrido a este impuesto y creo que es muy probable que ganen el recurso y les devuelvan el dinero. Pero como ya sabéis que los políticos provocan que la justicia vaya muy lenta, ese dinero se lo devolverán dentro de varios años. Los créditos y depósitos se mantienen estables. El cambio de la plataforma tecnológica que ha hecho el Sabadell es muy importante. Básicamente le permite hacer más proyectos en número y en complejidad y a un coste más bajo. Así que esto no solo serán costes más bajos, sino también ingresos más altos. La filial británica TSB sigue creciendo mucho. El beneficio neto ha crecido un 162% este trimestre, eso es muchísimo, claro. El mercado no está valorando en absoluto esta filial y creo que en algún momento la venderá por un precio muy alto. Alrededor de 3.000 millones de euros me parece un precio realista y el Sabadell entero ahora cotiza o capitaliza 5.000 millones de euros. El ratio de eficiencia mejora mucho porque han subido los ingresos y a pesar de la inflación ha conseguido mantener los costes planos, con todas las medidas de ahorro de costes que vimos en trimestres anteriores, como las reducciones de plantilla y de oficinas. Aún así, este ratio de eficiencia todavía es alto. Hay bancos que lo tienen alrededor del 45% o incluso menos, así que el Sabadell tiene potencial de mejorar más su eficiencia y aumentar más su rentabilidad. La morosidad es un poco más baja que hace un año y está en una zona aceptable. El ratio de capital ha aumentado mucho este trimestre hasta el 12,74%. El Sabadell ya ha anunciado una recompra de acciones de aproximadamente el 3,5 o 4% de su capital y tiene capacidad para hacer más recompras de acciones. Y creo que debería hacerlas porque cotiza muy barato. El valor contable de la acción es de 2,45 euros. Al final del vídeo veremos todas las previsiones de los bancos para 2023 y los precios a los que yo los compraría ahora. Vemos ahora Bankinter y estas son sus principales cifras. La inversión crediticia, los créditos suben el 5% y los depósitos caen el 3%. Pero fijaos que parte de esos depósitos que han salido han ido a fondos de inversión que están en los recursos fuera de balance. Esto es un movimiento normal que se ha producido prácticamente en todos los bancos porque parte de los depósitos ha ido a fondos monetarios. El beneficio neto sube el 20% incluyendo el pago del impuesto que vimos antes. Sin este impuesto el beneficio neto crecería el 60%, muchísimo. La morosidad es muy baja y la cobertura de la morosidad no es alta, pero es aceptable. El ratio de capital del 12,2% está muy bien porque además Bankinter es un banco más pequeño y con menos riesgo. Así que puede tener un ratio de capital más bajo que BBVA y Santander, por ejemplo. Pero tiene un buen nivel de capital incluso aunque fuese un banco mucho más grande. El ratio de eficiencia sigue mejorando y ya es del 42,3%, bastante más bajo que el que acabamos de ver en el Sabadell. Recordad que hace unos años una de las cosas a mejorar de Bankinter era su eficiencia porque era bastante peor que la media. Desde entonces ha mejorado mucho, en parte por la escisión de línea directa aseguradora y en parte por el ahorro de costes que ha conseguido. Bankinter también podría hacer recompras y amortizaciones de acciones, aunque de momento no ha dicho nada sobre este tema. El valor contable de la acción es de 5,54 euros. Ahora vemos CaixaBank. Los márgenes bancarios tienen crecimientos muy altos y el beneficio neto también crece mucho, el 20%. Recordad que el año pasado hizo recompras y amortizaciones de acciones muy importantes, así que el beneficio por acción esta vez sí crece el 30%. El ratio de eficiencia ha mejorado mucho en el último año, aunque BBVA, Bankinter y Santander lo tienen más bajo. La morosidad se mantiene estable en niveles bajos y ahí veis lo mucho que ha bajado desde el máximo de hace unos años en el 11,4%. La cobertura de la morosidad tampoco es alta como en los casos anteriores, pero es aceptable. El ratio de capital sube al 12,51% y esto quiere decir que CaixaBank puede hacer más recompras y amortizaciones de acciones y es probable que las haga. El valor contable por acción es de 4,40 euros. El BBVA también ha tenido resultados muy buenos. El crecimiento de los márgenes bancarios y el beneficio neto es muy bueno. Y eso, que en este 40% de crecimiento del beneficio neto ya está incluido el impuesto que puso el año pasado el gobierno a los bancos que os he comentado antes. Como el BBVA ha hecho muchas recompras de acciones en el año pasado, el beneficio por acción crece cerca del 55%. Sin el nuevo impuesto, el beneficio neto crecería cerca del 50% y el beneficio por acción cerca del 70%. Este nuevo impuesto afecta menos a BBVA y Santander que a Bankinter, Caixa y Sabadell porque BBVA y Santander tienen mucho más negocio fuera de España. La morosidad baja un poco más y la cobertura se mantiene en un nivel aceptable. Este nivel de capital del 13,13% supone que tiene un exceso de capital de unos 4.000 millones de euros con los que podría recomprar aproximadamente el 10% de su capital social actual.
Ya ha dicho que va a hacer más recompras de acciones este año o el que viene. Yo creo que cuanto antes las hagan mejor porque lo veo muy barato. El ratio de eficiencia está bastante bien. Hace unos días ha terminado la recompra de acciones que anunció al presentar los resultados de 2022 y finalmente ha recomprado otro 1,1% de su capital. Así que desde el máximo de 2021 ya ha reducido su número de acciones en un 10,5% aproximadamente, que es una reducción de acciones muy importante. Y como os digo, es prácticamente seguro que va a seguir haciendo más recompras de acciones. La filial turca está mejorando mucho sus resultados, como veis aquí, multiplicando casi por 5 su beneficio del año pasado. Siguen aumentando mucho los clientes digitales, como está pasando en todos los bancos, y esto es decisivo para el aumento de la rentabilidad que estamos viendo. Aquí veis que en 2018, que hace bastante poco, el 11% de los nuevos clientes eran digitales y ahora ya son el 64%. Esto es importantísimo para la rentabilidad de los bancos. El valor contable es de unos 8,40 euros. Y el último banco que vamos a ver es el Santander. También tiene un crecimiento muy bueno de los márgenes bancarios, aunque menos que el BBVA. El beneficio neto cae el 1% teniendo en cuenta el nuevo impuesto y subiría el 10% si no tuviésemos en cuenta el nuevo impuesto. Como en los próximos trimestres este efecto del nuevo impuesto se irá diluyendo, como ya hemos visto, lo más probable es que a final de año el beneficio del Santander, el beneficio por acción, crezca alrededor del 10%. Se habla muy poco del proyecto del Santander para unificar procesos en todas sus filiales y esto es algo muy importante. Aquí veis que está uniendo a todos sus clientes en Europa en una única app en lugar de tener una app por país como pasaba hasta ahora. Esto es algo muy importante de cara al futuro porque además de reducir los costes, le permitirá dar más servicios mejores y más rápidamente. Estas otras iniciativas que veis aquí son parte también de este mismo proyecto y como digo esto es algo muy importante. Los efectos de todo esto se irán viendo de forma progresiva en los próximos años. El reto de eficiencia mejora 2 puntos principalmente por este proceso de unificación de filiales que os estoy comentando y que de momento está haciendo en Europa para luego extenderlo al resto del mundo. La ratio de morosidad mejora un poco y está a un nivel correcto. Y el nivel de capital del 12,2% le permitiría hacer recompras extraordinarias de acciones, aunque menos que el BBVA, por ejemplo. De momento no ha dicho que las vaya a hacer, pero como os he comentado en nuestros vídeos, yo creo que el Santander debería ir lanzando recompras extraordinarias de acciones del 1% o 2% de su capital, además de las que ya hace con su remuneración ordinaria desde 2021 y que es seguro que va a seguir haciendo. Desde el máximo de 2021, el Banco Santander ya ha reducido su número de acciones en algo más de un 5%. En 2023 el Santander volverá a tener un payout del 50% repartido en mitad dividendo en efectivo y mitad recompra de acciones. Con estos resultados es probable que su beneficio por acción en 2023 esté alrededor de 0,60 euros. Así que pagará 0,15 euros como dividendo en efectivo y hará una recompra de acciones equivalente a 0,15 euros por acción. El valor contable por acción del Santander es de unos 5,50 euros. Vamos ya con las previsiones y los precios de compra que me parecen buenos en este momento. Con las previsiones actuales del Sabadell es probable que su beneficio por acción en 2023 esté alrededor de 0,20 euros y pague un dividendo de 0,10 euros. Parte de estos 0,10 euros los podría pagar como recompra de acciones. Así que en los 0,90 actuales cotiza con un PER 2023 y unas 4,5 veces una rentabilidad por dividendo del 11% y a 0,4 veces su valor contable. Creo que el Sabadell es el más barato de todos los bancos en este momento. A Bankinter creo que de momento lo prudente es estimar un crecimiento del beneficio por acción del 20% en 2023. Porque parece poco probable que pueda mantener el crecimiento del 60% que ha tenido este primer trimestre sin tener en cuenta el nuevo impuesto. A los 5,20 euros actuales el PER 2023 sería de unas 7 veces, la rentabilidad por dividendo del 7% y cotiza a 0,9 veces su valor contable. Bankinter me parece muy buena compra a estos precios. A CaixaBank creo que también podemos estimarle un crecimiento del 20% y entonces a los 3,30 euros actuales su PER de 6,5 veces, su rentabilidad por dividendo es del 8% y cotiza a 0,8 veces su valor contable. CaixaBank también me parece muy buena compra al precio actual. El BBVA ya un crecimiento altísimo, de más del 50%. No es prudente proyectar crecimientos tan altos en el primer trimestre para todo el año y por eso lo voy a estimar también un crecimiento del 20%. En los 6,40 euros actuales, el PER 2023 sería de 5 veces, la rentabilidad por dividendo del 8% y cotiza a 0,8 veces su valor contable. Creo que el BBVA es el segundo que está más barato después del Sabadell. Y el Santander probablemente aumentará su beneficio por acción el 10% en 2023. Así que en los 3,20 euros actuales supera el 5 veces y la rentabilidad por dividendo será del 4,7%. A esto hay que sumar la recompra de acciones que equivaldrá aproximadamente a otro 4,7% y cotiza a 0,6 veces su valor contable. También creo que el Santander es una buena compra a los precios actuales. Se ha intentado crear ahora mismo con el Santander, como os expliqué en este otro vídeo que os dejo por aquí, pero la situación del Santander es buena. Creo que estos 5 bancos son una buena compra a los precios actuales e incluso a precios un poco superiores a los actuales. Si en los próximos días se produce otro ataque de pánico y se pueden comprar a precios aún más baratos, mejor. Pero ya veis que la crisis bancaria no les ha afectado en nada a sus resultados, que están creciendo sus beneficios mucho y que todos tienen capacidad para recomprar y amortizar más acciones. Si me ayudáis compartiendo este vídeo,
dándole al me gusta. Y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.